Y vamos a comenzar entonces ya la clase, jóvenes. Nuevamente muy buenas tardes con todos. Espero pues que todos se encuentren bien, que todo esté tranquilo por sus casas. Ya saben pues que cuando hay esa tranquilidad, esa paz, podemos hacer pues las cosas de buena manera, ¿no? De buena forma. Podemos trabajar, podemos estudiar de la manera pues más eficiente, ¿no? Bien, esta clase, jóvenes, esta semana nos toca desarrollar el tema número 11, que es la parte final ya del estudio de los enlaces químicos. Vamos a hablar de los enlaces entre moléculas o enlaces intermoleculares. Y hemos visto, jóvenes, todo lo que es el enlace químico, los enlaces interatómicos, iónico, covalente. Hemos visto las variedades, ¿no? De enlaces iónico y covalente. Hemos visto la hibridización, geometría molecular, y ahora vamos a ver esta parte final que son los enlaces intermoleculares. En nuestra primera clase de enlace mencionamos, ¿no? De que hay tres tipos de enlaces entre moléculas, que son el enlace dipolo-dipolo, el enlace por fuerza de London y el enlace por puente de hidrógeno, ¿no? Esos enlaces vamos a verla ahora. Pero para entender de buena manera los enlaces, hay que definir un concepto muy importante que se llama la polaridad molecular, porque los enlaces intermoleculares van a depender de ello, ¿no? De los polos que van a tener las moléculas. Bien, vamos a empezar entonces la clase definiendo qué cosa es la polaridad molecular. Bien, la polaridad molecular, jóvenes, es una propiedad de las moléculas, ¿no? Que tiene que ver con la distribución de los electrones de la capa de valencia en una molécula. Esto es distinto, jóvenes, a lo que son los átomos. O sea, cada átomo tiene pues cierto número de electrones en su último nivel, esos son sus electrones de valencia. Pero cuando varios átomos se enlazan a la vez para formar una molécula, entonces la cantidad de electrones de valencia va a aumentar, va a ser grande y va a pertenecer ahora a toda la molécula. Estos electrones de valencia se van a distribuir de dos formas. Se puede hacer de forma regular, ¿no? Significa, jóvenes, que los electrones se van a colocar en la misma cantidad en toda la molécula, o va a ser pues de forma irregular, cuando en algunas partes de la molécula va a haber más electrones que en otros lugares. Cuando eso pase, o sea, cuando se acumulen electrones, ¿no? En un lugar específico de una molécula y haya pocos en otro lugar, se dice, jóvenes, que la molécula se polariza, se ha polarizado. Pero cuando la distribución es regular, la molécula carece de polos, porque los electrones están distribuidos simétricamente dentro de la molécula. Entonces, esta propiedad molecular, polaridad molecular, predice, ¿no? Si una molécula va a tener polos o no. Y dependiendo, jóvenes, cómo aparezcan estos polos, las moléculas se van a atraer entre sí y ahí podemos explicar los enlaces intermoleculares. Esto quiere decir, jóvenes, que la polaridad de una molécula va a depender de la forma geométrica que esta molécula tenga, ¿no? Porque si la molécula es regular o es simétrica, los electrones que se van a compartir dentro de toda la molécula se van a distribuir de manera uniforme. Pero si la molécula es irregular, o sea, va a tener partes distintas a otras partes, va a haber lugares donde se van a acumular electrones más que en otro y la molécula va a adquirir polos. Esta propiedad entonces molecular depende de la geometría de las moléculas y a la vez la geometría de la molécula depende después de la hibridización que hemos visto en la clase pasada, ¿no? O sea, todos los conceptos están ligados pues unos a otros, ¿no? Entonces, para yo identificar si una molécula, jóvenes, va a tener polo o no, voy a tener que hacer el dibujo nuevamente de la estructura y ver si los electrones han sido distribuidos de forma regular o se han acumulado pues en ciertos espacios de la molécula, ¿no? Debo ver la geometría de la molécula, si es de regular o irregular. No va a depender, jóvenes, de los enlaces interatómicos, ¿sabes? Porque a veces uno piensa que si dentro de una molécula los enlaces son polares, la molécula también va a ser polar y no es así, ¿no? Porque pueden tener, jóvenes, muchos enlaces polares dentro, pero la molécula puede ser apolar porque esta propiedad depende solamente de la geometría. En forma experimental, en los laboratorios, si se quiere medir, jóvenes, la polaridad de una molécula, se utiliza pues una magnitud vectorial
que se llama el momento dipolar, que se representa con este simbolito, ¿no? Un vector, momento dipolar, lo que se calcula es la resultante. Y midiendo esa resultante se puede saber si una molécula es polar o apolar. Obviamente nosotros no vamos a hacer ese cálculo, ¿no? Pero vamos a utilizar la medida, ¿no? De esa resultante para indicar cuándo una molécula va a ser polar o apolar. Bien, teniendo en cuenta eso, jóvenes, teniendo en cuenta cómo los electrones se van a distribuir dentro de la molécula, ya sea de forma regular o irregular, vamos a tener dos tipos de moléculas, ¿no? La primera de ellas se llaman las moléculas apolares o moléculas no polares, ¿no? Estas moléculas apolares o no polares son moléculas que carecen de polos permanentes, o sea, no tienen polos fijos, pero se pueden polarizar mediante una serie de mecanismos, ¿no? Se dice que son moléculas sin polos o moléculas sin polaridad permanente. Aunque, como indica acá, se pueden polarizar de forma inducida, o sea, por medio pues de un agente externo se les puede generar polos, ¿no? La carencia de polos, o sea, ellos no tienen polos jóvenes debido a que los electrones dentro de la molécula se han distribuido de una forma regular. Y eso se debe también a que la molécula tiene una forma geométrica regular. Es una molécula perfecta. Por donde se vea, jóvenes, hay la misma cantidad de electrones distribuidos, ¿no? Y se dice que en estas moléculas este vector momento dipolar resultante es igual a cero. O sea, toda molécula que no tiene polos permanentes, que carece de polos, se cumple, ¿no? Experimentalmente que la suma vectorial, ¿no? de esta propiedad de momento dipolar es igual a cero. Para que una molécula joven sea considerada de este tipo, debe cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, sus formas geométricas van a ser cualquiera de estos tipos, fíjense acá. Estos son ejemplos de moléculas sin polos, moléculas simétricas, moléculas perfectas, ¿no? Van a cumplir tres condiciones. Vamos a ver pues que si la esfera de rojo representa el átomo central, se va a cumplir, jóvenes, lo siguiente, ¿no? Que ese átomo central no debe tener electrones libres, no debe haber puntitos alrededor de él. Segundo, los enlaces unidos a ese centro todos deben ser iguales. Y tercero, los átomos unidos al centro deben ser también iguales. Si se cumplen esas tres condiciones, que normalmente se cumplen en estos casos, vamos a decir que esa molécula carece de polos. Entonces, toda molécula apolar cumple tres condiciones respecto a su estructura, ¿no? Y esas condiciones lo hemos mencionado, aquí lo vamos a recalcar. Los átomos unidos al centro en una molécula sin polos deben ser iguales, ¿no? Segundo, los enlaces de los átomos unidos al centro deben ser iguales, o sea, todos los enlaces que conectan al centro deben ser idénticos entre sí, así como los átomos. Y tercero, el átomo central no debe de poseer pares de electrones libres en su capa de valencia, o sea, no debe haber puntitos a su alrededor, ¿no? Como en esta figura que hemos dado, noten que el átomo del centro no tiene ni un punto, ¿no? Todos sus electrones están siendo compartidos, no hay ni un electrón libre, ¿no? Si se cumplen estas tres condiciones, la molécula va a carecer de polos. Y vamos a ver que cuando las moléculas carecen de polos permanentes, entre ellas va a haber una fuerza muy débil llamada la fuerza de London, ¿no? Y ya vamos a ir diferenciando los tipos de enlace. Esta última condición se observa solamente en las formas geométricas lineal, trigonal, tetraédrica, las cuales además no deben cumplir las dos condiciones. O sea, solamente en la forma lineal, en la forma trigonal y en la forma tetraédrica no hay puntos libres en el átomo central. Pero aún así, ¿no? Así no haya puntos, debe cumplir también las dos características adicionales, ¿ah? Por si acaso. Bien, el segundo tipo de moléculas son las moléculas polares, ¿no? Polares. Estas moléculas jóvenes tienen polos permanentes, o sea, polos que siempre están ahí, no desaparecen. No es como la primera, que las apolares no tienen polos permanentes, aunque pueden ser creados polos de forma pues inducida. Pero estas no, estos no tienen polos. Sus polos son permanentes, ¿no? O sea, están ahí siempre presentes. ¿Y por qué tienen polos? Porque los electrones, ¿no?, de esta molécula han sido distribuidos de una manera irregular, ¿no? En algunos espacios de la molécula se han acumulado más electrones que en otro y la molécula va a tener polos. Esto se debe entonces a su forma geométrica irregular o asimétrica también se llama.
Cuando se mide ese vector, momento dipolar, ya no va a salir cero acá, sino va a ser diferente de cero. Va a haber una resultante que va a indicar, jóvenes, la dirección de los polos. Las moléculas polares son todas aquellas que no cumplen estas tres características que hemos mencionado. Por eso en los problemas, ustedes para identificar una molécula con polos, deben analizar estas tres condiciones, ¿no? Si no cumple por lo menos una de esas tres condiciones, van a decir, ah, ya esa molécula tiene polos, ¿no? Porque si cumple las tres, la molécula va a carecer de polos, como vamos a ver. Por ejemplo, estos casos, miren, esta molécula, miren, aquí el dibujo ya está hecho. Noten sus características, ¿no? Es una molécula tetraédrica. Fíjense en el centro, los 4 enlaces unidos al centro son iguales, todos son simples. Los 4 átomos unidos al centro también son iguales, todos son cloros. Y el átomo central no tiene pares libres, o sea, no hay puntitos solitarios a su alrededor. Entonces, como esta molécula cumple las tres condiciones, es una molécula perfecta, es una molécula simétrica, es una molécula regular. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que es una molécula apolar. Es una molécula que no tiene polos permanentes, ¿no? En cambio, si lo comparamos con esta molécula, miren, tiene la misma geometría, noten, ¿no? Es tetraédrica, pero esto ya no es regular. ¿Dónde está la irregularidad? Le van a preguntar, ¿no? La irregularidad usted lo va a encontrar en que de los 4 átomos, uno ya no va a ser igual al resto, ¿no? O sea, ya no se cumple una condición. Los 4 enlaces al centro son iguales. El átomo central no tiene pares libres, pero uno de los átomos unidos al centro ya no es igual. Y al no ser igual, la molécula pasó de ser regular a ser irregular y se volvió, pues, era apolar, ahora va a tener polos. Se va a convertir en una molécula polar. Y ustedes se pueden dar cuenta así visualmente, ¿eh? Porque si ven la molécula, notan que en el lado izquierdo hay mayor acumulación de electrones, ¿no? Que en el lado derecho. Hay más electrones allá, entonces es la parte negativa de la molécula, mientras que la parte donde está el hidrógeno es la parte positiva. Esto ya es una molécula polar. ¿Por qué? Porque es irregular. Y si tiene polos, vamos a ver que se va a atraer mediante las fuerzas dipolo-dipolo o las fuerzas por puente de hidrógeno, vamos a indicar, ¿no? Ya adelantando. Entonces, todas las moléculas que tengan estas características así, enlaces iguales al centro, átomos iguales al centro y el centro no tiene pares libres, va a ser apolar. Pero basta que no se cumpla una condición como acá, ya la molécula deja de ser regular, se vuelve irregular y aparecen los polos. Otro caso que podemos citar como ejemplo es esta molécula, fíjense, tricloruro de boro. El boro, átomo central, no tiene pares libres, grupo 3A, solamente forma 3 enlaces. Los 3 enlaces son iguales, todos son simples, y los átomos unidos al centro también son iguales. Esto también es una molécula perfecta, molécula apolar porque es regular. Pero si lo comparamos con esto, miren, esta estructura, esto es triangular, en forma triangular, esto es piramidal, ¿verdad? Esto es una pirámide. Nitrógeno está en la cima de la pirámide. Notan, jóvenes, que esta molécula también tiene 3 enlaces simples, igual que él. Tiene 3 átomos de cloro, igual que él. Pero esta molécula no es regular. ¿Por qué? Porque el átomo del centro tiene, jóvenes, un par libre. Y ese par libre no permite que estos cloros se abran como un triángulo, ¿no? Más bien se van hacia abajo. Y al irse hacia abajo, ustedes pueden observar que en la base de la pirámide hay más electrones que en la cima, ¿no? Entonces se acumulan electrones de forma irregular en un lado de la molécula y la base va a ser la zona negativa de la molécula. La cima, donde está el nitrógeno, va a ser la zona positiva porque hay menos electrones. Esta molécula es polar por este par, ¿no? Libre que tiene el átomo central porque no cumple una condición, ¿no? Es irregular. Entonces, en los ejercicios le van a pedir hacer estructuras y le van a decir, ¿cuántas de las siguientes moléculas son polares? Ustedes van a buscar a todas aquellas que sean irregulares, porque si son regulares no tienen polos, son apolares. Y para eso obviamente hay que hacer los dibujos, pues, ¿no? Hay que hacer los dibujos. Basta que un enlace sea distinto al resto, o que un átomo sea distinto al resto, o que el central tenga por lo menos un electrón adicional, ¿no? A los enlaces que tiene, con forma de puntos, ya es polar, ¿no? Ya es irregular. Bien, la irregularidad en esta molécula que hemos visto anterior se debe, jóvenes, a que hay un hidrógeno diferente a los cloros, ¿no? En la molécula anterior. En cambio, en esta molécula, la irregularidad
es porque el nitrógeno, que es el átomo central, posee pues electrones libres, ¿no? Que no han sido compartidos. Es así. Bien, otras moléculas, a ver. Ya como práctica vamos a enlistar varias moléculas y vamos a identificar quiénes son polares o apolares. Diferenciación entre moléculas apolares y polares. A ver, vamos a hacer la estructura, jóvenes, para esta molécula, carbono 2, hidrógeno 2, con las reglas prácticas que hemos dado la clase pasada. Dos carbonos, los carbonos deben estar en el centro, dos hidrógenos simétricamente así. Cada hidrógeno 1A forma un solo enlace, acá un enlace, 1A un enlace, y el carbono debe formar 4 enlaces para llegar a 8. Este carbono ya tiene 1, este carbono tiene 1, a cada uno le falta 3. Significa que aquí debe haber un triple. Y esa es la molécula. La pregunta es, ¿esa molécula será polar o apolar? Noten, jóvenes, que si consideramos el centro como estos dos carbonos, los enlaces pues son iguales. Acá los átomos unidos al centro también y los centros no tienen pares electrónicos libres, ¿no? Es una molécula perfecta. Ustedes hacen un corte acá y lo que ven a ambos lados es igual, ¿no? Eso se llama eje de simetría. Si ustedes cortan acá, lo que ven arriba y abajo es, igual, es idéntico, ¿no? En cambio, si ustedes cortan acá, por ejemplo, ¿no? De esta forma, aquí va a haber una diferencia entre abajo y arriba, aquí no. Esta molécula, jóvenes, es regular, por lo tanto es apolar. No tiene polos porque es simétrica, es una molécula perfecta, ¿no? De esa manera. Otra estructura, el CO2, ¿no? El dibujo sería así, un carbono en el centro, dos oxígenos. Oxígeno 6A, le faltan dos enlaces para formar 8, ¿no? Para completar 8. Entonces decimos, jóvenes, que él necesita dos enlaces, él necesita dos y él necesita 4. Entonces significa que las uniones van a ser así. Completamos los electrones que faltan y quedan así. Esta molécula también es apolar porque es perfecta, simétrica, regular, ¿no? Miren el centro, no tiene pares libres, los enlaces son iguales y los átomos unidos al centro también son iguales, ¿no? Cumple las tres condiciones. La molécula es apolar porque es regular, ¿no? Otro caso, esta molécula, aluminio cloro 3. Aluminio grupo 3A, 3 puntos tiene. Ahí van a estar los cloros, ¿ah? Un cloro aquí, un cloro aquí, un cloro aquí. Cada cloro debe formar un enlace porque está en el 7A, le falta uno para llegar a 8. Entonces serían enlace simple, enlace simple, enlace simple y completamos por los pares. Esta molécula también es regular. ¿Por qué? Porque el centro no tiene pares libres, los enlaces son iguales y los átomos unidos al centro también. Es una molécula apolar porque la geometría es regular. P cloro 5, ¿no? Fósforo en el centro va a estar rodeado por 5 cloros, ¿no? El cloro 7A debe formar un solo enlace, o sea, cada cloro forma un solo enlace. Y el fósforo aquí formó 5, ¿no? Porque no tiene otra opción. 5 electrones, 5 pues enlaces, ¿no? Completamos los puntos que faltan. Y esta molécula es una geometría distinta, porque nosotros hemos visto la geometría más compleja, el tetraedro. Esta forma geométrica se llama bipiramidal porque hay dos pirámides, una pirámide hacia arriba y una pirámide hacia abajo. Esto se da en un tipo de hibridación distinta a la que hemos visto, es hibridación SP3D1. No hemos visto eso, tampoco piden en el examen, pero acá se ha colocado, jóvenes, como ejemplo de que por más compleja que sea la molécula, va a ser apolar si cumple las tres condiciones. Noten aquí los 5 enlaces son iguales, los átomos unidos al centro son iguales y el centro no tiene pares libres, ¿no? Independientemente de su complejidad, si cumple las tres condiciones, la molécula va a ser apolar. ¿Por qué? Porque la geometría es regular. En cambio aquí, HCN, fíjense, vamos a hacer la estructura. En orden como están escritos sería hidrógeno, carbono, nitrógeno. El hidrógeno, grupo 1A, un solo enlace, acá está. El carbono debe formar 4, ya tiene 1, le faltan 3. El nitrógeno debe formar 3 para llegar a 8. 3, entonces aquí debe ser un triple. Así cumple el carbono sus 4 y el nitrógeno completa sus 3, ¿no? Solo que hay que colocar 2 puntitos acá para completar el octeto. Esto es una molécula lineal, pero no es regular, jóvenes. ¿Por qué? Porque este enlace es diferente a este enlace respecto al centro, ¿eh? Además, los átomos unidos al centro no son lo mismo. Es como si ustedes dibujan aquí una bolita de carbono,
Una bolita pequeñita, el hidrógeno, y una bolita más grande, el nitrógeno. Entonces es una molécula irregular. Y si es irregular, es polar. Es una molécula polar, ¿no? No es como el CO2. En el CO2 había dos enlaces dobles, dos oxígenos. Pero acá no, acá hay un enlace simple, un enlace triple. Hay diferencia entre los enlaces. Aquí en esta zona hay más electrones que en esta zona, ¿no? Distribución asimétrica, irregular, la molécula es polar. Esta molécula HI, yodo, oxígeno 4, sería así. Yodo en el centro, 4 oxígenos, simétricamente lo vamos a distribuir así, y un hidrógeno. Hidrógeno, grupo 1A, un solo enlace, ahí está. Oxígeno, grupo 6A, debe tener dos enlaces. Este oxígeno debe tener uno, aquí uno más. Yodo, 7A, debe tener un solo enlace para llegar a 8. Acá está su enlace. Ya completó este hidrógeno, completó este oxígeno, completó el yodo. Si hay más uniones jóvenes y ya no hay más posibilidades de enlaces normales, hemos dicho que estos son dativos. Siempre los dativos llenan los demás espacios. Completamos los puntos y analizamos el centro. Miren, al centro los 4 enlaces son iguales, ¿ah? Porque esa flecha es solamente para indicar quién aportó, quién recibió. Al final esa es una sola línea. 4 enlaces iguales. El átomo del centro no tiene pares libres, pero no todos los grupos que están unidos al centro son iguales, ¿ah? Porque este grupo es distinto al resto. O sea, esta parte de aquí es la que genera simetría. Si no hubiese este hidrógeno, sería una molécula perfecta, ¿no? Pero como hay hidrógeno, aquí se acumula una diferente cantidad de electrones respecto a los otros lugares, ¿no? La distribución no es simétrica, ¿no? Aquí se distribuyen 6 electrones, 6 electrones, 6 electrones, aquí pues una cantidad distinta, ¿no? Entonces esta molécula es polar porque es irregular. La irregularidad está en este lado. Como hemos dicho, si no hubiese este oxígeno, sería un tetraedro pues perfecto, ¿no? Este hidrógeno, perdón, sería pues todo igual, ¿no? Pero el hidrógeno asociado a esto acá, porque esto se pone como OH, ya genera irregularidad, por lo tanto la molécula es polar. El cloro 2 oxígeno, ¿no? Un oxígeno en el centro, dos cloros. El oxígeno debe formar dos enlaces para llegar a 8, el cloro un enlace para llegar a 8. Cada cloro un enlace, el oxígeno 2. Aquí queda, ¿no? Así queda porque el oxígeno completa sus 2, que le falta para llegar a 8, y cada cloro completa 1, que le falta para llegar a 8. Completamos los puntos y la molécula también es polar. ¿Por qué? Si analizamos el centro, miren, los dos enlaces son iguales, los átomos unidos también son iguales, pero el centro tiene pares libres, ¿no? Si tiene pares libres, ya no cumple la tercera condición, es una molécula polar, ¿no? El oxígeno, O3, ¿no? Fíjense, la distribución es así. Cada oxígeno debe formar dos enlaces, ¿ah? Porque está en el grupo 6A. Entonces, la lógica indica que si tomamos esto como centro, aquí debe haber un enlace para completar los dos, pero le faltaría uno acá y uno acá porque todos deben formar dos. Entonces, como no se pueden satisfacer todos, ustedes toman dos. Él necesita dos enlaces, forman un doble acá. Pero profesor, todavía falta unir uno acá, entonces eso como ya no, ya completó sus dos, este va a ser dativo. Siempre el dativo es complementario, ¿ah? Y colocan los puntos. Esta molécula también es polar. ¿Por qué? Porque este enlace es distinto a él, pues es doble, este es simple, ¿no? Por más que los átomos unidos al centro sean iguales, los enlaces son diferentes y hay un par acá, entonces la molécula es irregular, por lo tanto es polar. Y esta última molécula, jóvenes, es un punto pues de referencia, ¿no? Porque van a observar que en la molécula del ozono, este enlace de acá doble es apolar, no tiene polos, ¿ah? Porque son átomos iguales. Este enlace de acá dativo también es apolar porque son átomos iguales. Pero a pesar, jóvenes, que el enlace es apolar y apolar, la molécula es polar, ¿no? Miren, este enlace es apolar, pero la molécula en total es polar. Por eso hemos dicho en la teoría que la polaridad de una molécula no depende de la polaridad de sus enlaces, ¿ah? Solamente depende de su forma geométrica, ¿no? La polaridad molecular es una propiedad molecular que no depende de los átomos, ¿no? Sino depende pues de la forma geométrica de la molécula, ¿no? Y eso está indicado acá. En esta última molécula se demuestra, ¿no? Que así se tenga internamente enlaces apolares, este enlace es apolar a polar, la polaridad molecular solo depende de la geometría, ¿no?
Depende de la geometría. Inclusive hay casos jóvenes en que dentro de la molécula todos los enlaces son polares, pero la molécula no tiene polos, ¿no? ¿Por qué? Porque la molécula es regular y todos los polos que había en los enlaces se han anulado, pues, ¿no? Aquí no. Por ser irregular, hay lugares de la molécula donde hay más electrones. Por más que sus enlaces sean apolares, la molécula va a ser polar, ¿no? Hay que recordar esto, ¿ah? Que la polaridad molecular no depende de los enlaces interatómicos, depende de la geometría de la molécula, ¿no? Bien, conociendo entonces la diferenciación, vamos a hablar ahora de los enlaces intermoleculares. Y esto es rápido, jóvenes, porque los enlaces intermoleculares, los tres que hemos mencionado, todos tienen el mismo mecanismo, que es atracción de polos opuestos de las moléculas, ¿no? No es como el enlace iónico y el covalente, el metálico, que tiene cada uno su propio mecanismo, ¿no? Que es transferencia de electrones, compartición de electrones y equilibrio, cationes, electrones libres, ¿no? En los metales. Aquí no. Todas las moléculas se atraen de la misma manera, ¿no? La diferencia nomás se da, jóvenes, entre los tipos de moléculas que se están atrayendo. Va a haber un tipo para el dipolo-dipolo, va a haber un tipo para el puente de hidrógeno y va a haber otro tipo para la fuerza del London. Los enlaces intermoleculares, entonces, son fuerzas de atracción que se manifiestan entre las moléculas que conforman a todas las sustancias covalentes. ¿Ah? Aquí no podemos hablar de sustancias iónicas o metálicas. ¿Ah? El enlace o los enlaces intermoleculares solamente se dan para moléculas, o sea, para sustancias covalentes. Y la atracción molecular es del tipo eléctrica, no es magnética, y aquí hay que diferenciar eso porque uno puede pensar que cuando hablamos de polos, la molécula se comporta como un imán, tiene polo norte, polo sur, ¿no? Es así, son polos eléctricos, ¿ah? Polos eléctricos, porque los electrones son los que van a generar estos polos, ¿no? La atracción va a ser de tipo eléctrica que se da entre los polos opuestos de moléculas vecinas. O sea, el polo positivo de una molécula va a atraer el polo negativo de la otra molécula, ¿no? Estos polos moleculares pueden ser permanentes, o sea, siempre estar ahí, como pasa en las moléculas irregulares, o pueden ser polos inducidos, que aparecen un ratito y luego desaparecen, aparecen, desaparecen, como ocurre en las moléculas regulares. Las moléculas regulares no tienen polos, ¿no? Son apolares, pero pueden crearse polos de forma inducida. Entonces, conociendo esta diferencia de polaridades, vamos a hablar acá de tres variedades de enlace. Aquí lo vamos a indicar en forma de resumen. El enlace dipolo-dipolo, DD, se representa así, el enlace por puente de hidrógeno, pH, fuerza de London, FL. Aquí están las características de cómo se originan y van a notar que todo es lo mismo. ¿Eh? Miren, el dipolo-dipolo es atracción entre los polos opuestos de moléculas con polaridad permanente. O sea, moléculas que siempre tienen polos se atraen por dipolo-dipolo. Puente de hidrógeno también es atracción entre los polos opuestos de moléculas con polaridad permanente. O sea, es lo mismo. Por eso se dice que el puente de hidrógeno es una variedad de dipolo-dipolo, porque ambos se originan de la misma manera. Solo que en el puente de hidrógeno se presenta solo en algunas moléculas, no en todas las moléculas. ¿Ah? O sea, toda molécula que tiene polo genera dipolo-dipolo, pero solamente algunas moléculas con polos pueden generar puentes de hidrógeno. ¿Quiénes? Aquellas moléculas que tengan una polaridad extrema, o sea, que su polaridad sea pues bastante alta, y eso se debe, muchachos, a que dentro de la molécula vamos a encontrar cualesquiera de estos enlaces, HF, HO y HN. Las moléculas que tienen internamente estos enlaces son moléculas de alta polaridad y en ellas se genera un enlace dipolo-dipolo extremo llamado enlace por puente de hidrógeno. Recuerden que el dipolo-dipolo es similar al puente, al puente de hidrógeno, solo que en el puente de hidrógeno se da pues un caso particular. Incluso, jóvenes, en las fuerzas de London, también miren, la atracción es entre los polos opuestos, igualito. Solo que en la fuerza de London esos polos son inducidos, no son polos permanentes, ¿no? Sino son polos que aparecen un instante de tiempo y luego desaparecen. Pero existen el tiempo suficiente para que las moléculas puedan atraerse entre sí. Esos polos son generados por distorsión, ¿no? O dispersión también se le llama, normalmente por choques moleculares, ¿no? Cuando las moléculas chocan entre sí o contra las paredes del recipiente que lo contiene, se van a deformar y aparecen polos. Y ahí pueden atraerse, ¿no? Pero solo
en ese momento, porque los polos desaparecen nuevamente, ¿no? No son polos permanentes. Entonces podemos generalizar así, ¿no? Que el enlace dipolo-dipolo se da entre moléculas polares. El enlace puente-hidrógeno se da en moléculas de extrema polaridad, ¿no? En cuyo interior hay cualesquiera de estos enlaces, ¿no? Y las fuerzas del hondo se dan pues entre moléculas que no tienen polos permanentes, ¿no? Moléculas apolares. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿eh? En el caso del puente de hidrógeno, la atracción va a ser así, ¿no? El hidrógeno de una molécula va a ser atraído por el flúor, el oxígeno o el nitrógeno de otra molécula. De tal manera que el hidrógeno siempre va a formar un puente entre molécula y molécula, ¿no? Por eso se llama enlace por puente de hidrógeno. Cosa que no pasa pues en el dipolo-dipolo. En el dipolo-dipolo simplemente son atracciones de polos opuestos y nada más. Aquí, aparte de atracción de polos opuestos en el puente de hidrógeno, va a haber el hidrógeno el que va a generar pues esa atracción. Por eso lo llaman puente de hidrógeno. En las fuerzas del hondo, las moléculas no tienen polos permanentes, por eso la atracción es muy débil, pero suficientemente pues grande para poder mantener unido pues a las moléculas apolares, ¿no? Una nota aquí que es importante. Cuando hablamos, jóvenes, de polos moleculares, recuerden, nos referimos a las regiones donde hay acumulación de electrones, ¿no? O deficiencia de los electrones. Estos dipolos son dipolos eléctricos, no son dipolos magnéticos, ¿ah? No vayan a pensar, cuando hablamos de polo, uno está pensando pues en un imán, ¿no? No es así. En las moléculas, los dipolos son eléctricos, ¿no? Debido pues a la carga de los electrones que están ahí. Entonces, tres tipos de enlaces, todos tienen el mismo mecanismo. La diferencia está entre el tipo de moléculas que participan en la formación. Bien, características de los enlaces intermoleculares. Esto le van a preguntar en la teoría. Bien, primera característica. Todo enlace, jóvenes, intermolecular es menos fuerte y menos intensa que los enlaces interatómicos. Esto para especies de masas similares, desde luego. Significa, jóvenes, si comparamos la fuerza del puente de hidrógeno respecto al enlace covalente o el enlace iónico, que son interatómicos, el iónico y el covalente le ganan por mucho, ¿no? Porque son enlaces más fuertes. Las moléculas se atraen de forma más débil. ¿Por qué? Porque las moléculas están más separadas que los átomos están más juntitos. La atracción interatómica, iónica, covalente, incluso metálica, es más fuerte, ¿no? Que los enlaces entre moléculas, enlace dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y fuerza del hondo. Y eso se verifica al momento, jóvenes, de romper un enlace, ¿no? Romper un enlace. Por ejemplo, si tenemos agua líquida, las moléculas del agua líquida están unidas por puente de hidrógeno. Y ustedes calientan, jóvenes, el agua y cuando lleguen a 100 grados centígrados, el agua va a pasar a la forma de vapor. ¿Por qué pasa a la forma de vapor? Porque se han roto los enlaces puente de hidrógeno y las moléculas han empezado a separarse. Pero solamente hemos, ¿no?, roto un enlace molecular, que es el puente de hidrógeno. Mientras que el hidrógeno y el oxígeno dentro del agua siguen unidos. No se ha roto pues el enlace covalente. ¿Por qué? Porque ese enlace es más fuerte. Si ustedes quisieran, jóvenes, separar ya no las moléculas de agua, sino separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, requeriría una temperatura no de 100 grados centígrados, ¿no?, de por lo menos, jóvenes, 1200 grados centígrados. Se requiere mucha temperatura. ¿Por qué? Porque la fuerza del enlace interatómico es mucho mayor que el enlace pues molecular. Por eso cuando ustedes calientan una sustancia molecular, pueden hacerle cambiar de estado, y cuando se cambia de estado, únicamente se han roto pues los enlaces moleculares, ¿no? Pero los enlaces interatómicos permanecen todavía intactos, porque esos son enlaces muy fuertes, ¿no? Es así. Todo enlace entonces entre moléculas es menos fuerte y menos intensa que los enlaces interatómicos. Segundo, los enlaces intermoleculares son responsables de las propiedades físicas de las sustancias, sus propiedades físicas, ¿ah? Estos enlaces me van a explicar por qué
los líquidos hierven a diferentes temperaturas dependiendo su tipo de enlace, ¿no? ¿Por qué un líquido disuelve a otro líquido y no disuelve pues a otros, ¿no? Va a explicar la solubilidad. ¿O por qué un sólido molecular se derrite a una temperatura y otro lo hace a otra temperatura, ¿no? Esas temperaturas, densidades, solubilidades, que son propiedades físicas, se explican con los enlaces intermoleculares. Por ejemplo, el agua, que es polar, disuelve, jóvenes, al azúcar y el alcohol, que son polares. Pero el agua no disuelve al aceite, ¿no? Ustedes saben que el agua no disuelve al aceite. ¿Por qué no lo hace? Porque se sabe que el aceite, como es orgánico, no tiene polos, su molécula, es apolar. O sea, polar no disuelve a polar, ¿no? Polar disuelve a polar. O sea, lo similar disuelve a lo similar. O sea, el agua disuelve el azúcar porque ambos son polares. Pero el agua no disuelve el aceite porque no son pues ambos polares. El aceite es apolar. ¿Con qué se disuelve el aceite? Imagínense que ustedes pues están trabajando en su casa y de ahí se manchan la mano o la ropa con aceite. ¿Cómo quitan la grasa? Con agua no se puede, ¿eh? El agua no lo disuelve, ¿no? Quitan la grasa, jóvenes, con otras sustancias de la misma naturaleza del aceite. Ahí utilizan los detergentes, ¿verdad? O utilizan pues los disolventes, en todo caso como el thinner, el aguarrás, ¿no? Quitan la grasa y ese líquido se evapora y sale pues de la ropa, ¿no? Es así. Entonces, estas características físicas de los cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos, propiedades físicas, tienen que ver con los enlaces intermoleculares, ¿no? Tercera característica, a nivel, jóvenes, de las moléculas, solo entre moléculas, el enlace más fuerte es el puente de hidrógeno, solo entre moléculas, ¿ah? Y el más débil son las fuerzas del London. ¿Por qué es más fuerte el puente de hidrógeno? Porque las moléculas son de extrema polaridad, se atraen muy fuerte, ¿no? En cambio, la fuerza del London, las moléculas no tienen polos permanentes, sus polos aparecen un ratito nada más, es una fuerza muy débil, ¿no? Entonces, a nivel molecular, el puente de hidrógeno es el más intenso, el más fuerte, y el menos intenso y menos fuerte son las fuerzas del London. Pero todas estas fuerzas, enlaces intermoleculares, que se llaman genéricamente así, jóvenes, se le conoce con el nombre de fuerzas de Van der Waals, así se le conoce, fuerzas de Van der Waals, porque fueron estudiados pues por este químico holandés, ¿no? Johannes Van der Waals, ¿no? Estudió pues a los enlaces intermoleculares y en honor pues a la teoría que desarrolló, a todo enlace entre moléculas le llaman fuerzas de Van der Waals, así se le conoce. Todas estas fuerzas moleculares aumentan de medida, jóvenes, cuando la molécula se hace más grande o se hace más pesada. Por eso, según un problema, ¿no? Usted le dan 5 moléculas y le dicen, pues, ¿en cuál de ellas el enlace es más fuerte? Ustedes tienen que buscar, pues, a la molécula más grande o la más pesada, porque en ellas la atracción es más intensa, más intensa. Recuerden eso, ¿ah? Es proporcional, pues, a la masa y complejidad de la molécula. Bien. Otra característica, las sustancias que poseen enlace por puente de hidrógeno presentan, jóvenes, muchas anomalías en las medidas de algunas de sus propiedades físicas. Entre ellas, por ejemplo, los valores extremos de temperatura de ebullición. Los líquidos que tienen puente de hidrógeno, jóvenes, hierven a temperaturas muy altas, ¿no? Para el tamaño de molécula que tienen. Es el caso del agua. El agua, jóvenes, hierve a 100 grados centígrados y es un valor muy alto, ¿eh? La mayoría de líquidos hierven pues a 60, 70, 80 grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados, siendo una molécula pequeñita comparado con otras moléculas más pesadas. Y eso es una anomalía. Pero gracias a esa anomalía, hay muchos fenómenos, jóvenes, que ocurren dentro del agua que han propiciado, según las teorías actuales, la vida pues en nuestro planeta, ¿no? Gracias al agua, ¿no? Si no hubiese puente de hidrógeno en el agua, no habría pues vida en nuestro planeta, ¿no? Y la mayoría, ustedes deben saber por biología, que de las moléculas orgánicas, moléculas de la vida, como los carbohidratos, ¿no? Las proteínas, ¿no? Los aminoácidos, incluso el ADN y el ARN, que son pues ácidos nucleicos, tienen enlace por puente de hidrógeno, ¿verdad? Hay enlace por puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, ¿no? Del ADN y el ARN, ¿no?
Entonces, el puente de hidrógeno es un enlace muy particular, es una anomalía, ¿no? En ciertas moléculas, pero gracias a esa anomalía hay propiedades pues, que han propiciado, ¿no? la vida en nuestro planeta. Bien, esos líquidos jóvenes particulares como los alcoholes, el agua, o líquidos de ácidos, tienen puente de hidrógeno y tienen temperaturas bastante altas para hervir. Se le llaman líquidos asociados, ese es su nombre, ¿eh? Porque las moléculas están muy juntitas respecto a otras moléculas de otros líquidos. Eh, tienen puente de hidrógeno estas moléculas, fíjense. ¿Eh? El HF, que es el fluoruro de hidrógeno, porque ahí vemos el enlace característico del puente de hidrógeno. El agua también tiene puente de hidrógeno, porque ahí está el enlace HO, ¿no? Característico. El amoníaco NH3 también tiene puente de hidrógeno, porque ahí está el enlace NH, ¿no? Los alcoholes tienen OH, puente de hidrógeno. Los azúcares también tienen OH, puente de hidrógeno. Las aminas, NH2, los aminoácidos y las proteínas también tienen puente de hidrógeno y otros compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Tienen puente de hidrógeno debido a la presencia de los enlaces HF, HO y HN, ¿no? Hay que recordar eso. Bien, y como todos los enlaces intermoleculares tienen el mismo mecanismo, aquí no se, pues, se hace estructura, ¿no? No es como en la parte que hemos visto de geometría molecular, ¿no? De polaridad molecular o de hibridización, era importante hacer las estructuras. Para explicar el enlace molecular, no, ¿no? Porque ya se sabe que simplemente es atracción de polos opuestos, ¿no? Más bien hay esquemas gráficos o dibujos donde se puede visualizar, como aquí, vamos a ver algunos. Eh, por ejemplo, estas moléculas de acá, yo puedo predecir que tiene enlace por puente de hidrógeno haciendo su estructura, miren. El azufre en el centro, 4 oxígenos. He puesto uno de rojito para diferenciarlo. Y hay 2 hidrógenos. Y cuando produzca los enlaces, por la regla práctica, hidrógeno, enlace simple, oxígeno, 2 enlaces, azufre, 2 enlaces, estos serían dativos, porque el azufre solamente debe formar 2 enlaces normales. Completamos los pares. Veo, jóvenes, en esta estructura, el OH. Y siempre que haya OH o HO, va a haber puente de hidrógeno en esta molécula. O sea que esta molécula es polar con enlace puente de hidrógeno. Pero la estructura no me explica cómo se produce el enlace, solamente me dice que hay enlace por puente de hidrógeno, no me dice pues cómo se produce, ¿no? La producción es atracción de polos opuestos, ¿no? Pero aquí no me dice, por eso la estructura solamente me sirve para identificar si hay o no hay puente de hidrógeno, pero no me explica el mecanismo de cómo ocurre. Otra molécula, miren, el CH3CO NH2, su estructura sería así. Hay 2 carbonos. El segundo carbono está unido a un oxígeno y a la vez está unido pues al nitrógeno. El primer carbono tiene 3 hidrógenos y el nitrógeno está unido a 2 hidrógenos. Lo he puesto en rojito acá para que vean la presencia del NH o HN. Aquí hay puente de hidrógeno también. Los hidrógenos forman enlaces simples. El carbono debe formar 4 enlaces, ya tiene 3, el cuarto estaría acá. El nitrógeno debe formar 3 enlaces, ya tiene 2, acá está el tercero. Y este carbono debe formar 4, ya tiene 2. Para completar 4 aquí debe ser el doble. Y este oxígeno también debe ser 2, pues, ¿no? Porque cada oxígeno debe formar 2 enlaces. Se completan los puntos así. En el dibujo observo esta unión NH, entonces también voy a decir que esta molécula es polar con enlace de hidrógeno o enlace por puente de hidrógeno. En cambio, si hacemos el HCN, miren su estructura, ya lo hemos hecho, es así. La molécula también es polar. A pesar, jóvenes, que tiene nitrógeno e hidrógeno, no tiene puente de hidrógeno porque debe haber este enlace. ¿Eh? No basta la presencia del nitrógeno e hidrógeno, debe haber este enlace NH para que haya puente de hidrógeno. Esta molécula es polar, pero no va a tener puente de hidrógeno. Y si no tiene puente de hidrógeno, solo va a tener dipolo-dipolo. Si hay oxígeno, debe haber hidrógeno para que, a su costado para que haya puente de hidrógeno. No basta que haya oxígeno. Mira, aquí también. Acá hay oxígeno e hidrógeno, pero no hay puente, ¿no? Porque no hay esta unión. La estructura de esta sustancia es así. 2 carbonos, 6 hidrógenos distribuidos simétricamente. Cada hidrógeno un solo enlace simple.
y el carbono debe completar sus 4, ¿no? Así queda. Esta es una molécula simétrica, noten, una molécula perfecta, todos los enlaces son iguales, los átomos unidos al centro son iguales y no hay pares libres, ¿no? Es una molécula polar, y si es apolar, la única fuerza que tiene son las fuerzas del hondo, las fuerzas del hondo. Esta molécula también, boro flúor 3, ya hemos hecho el dibujo, es una molécula simétrica, por lo tanto perfecta, es apolar, y si es apolar, tiene fuerza del hondo. Recuerden, ¿ah? Si es polar, tiene dipolo-dipolo. Si es polar extremo, con enlaces HF, HN y HO, va a tener puente de hidrógeno. Y si es apolar, solamente va a tener fuerza de Londo. Esta molécula también, pero este es un caso particular, jóvenes, lo he puesto porque en la práctica han puesto un problema similar. Esta molécula, su estructura es así, triangular. Y uno puede pensar de que es polar porque aquí hay una irregularidad, ¿no? Acá hay un enlace doble, ¿no? Acá hay un enlace doble y el resto son simples, ¿no? Pero en realidad, jóvenes, aquí hay un fenómeno llamado resonancia que hace que los electrones del enlace pi, que están acá, porque hay pi sigma, puedan cambiar de posición acá, puede cambiar acá. Y la estructura pues sigue siendo la misma, ¿no? O sea, esta línea del enlace pi se puede mover a este lado y se genera otra estructura equivalente, o se puede mover a este lado y se genera una estructura equivalente. Como puede cambiar de posición, se le saca de la molécula y quedaría 3 enlaces simples. Y la molécula sería simétrica. No parece, no parece porque este enlace es distinto pues al resto, ¿no? Pero sí es simétrica por resonancia. Es una molécula apolar por resonancia, se llama. Y si es apolar, tiene fuerza del hondo, ¿no? Es así. Bien, la visualización de los enlaces se vería de esta forma, jóvenes. Fíjense, la acetona, ¿no? Que es la propanona, que muchas señoritas utilizan pues como disolvente de los barnices para quitarse el esmalte de las uñas, ¿no? Utilizan la acetona, es un líquido polar. Si nosotros imaginariamente tomásemos una porción y lo ampliáramos, veríamos, jóvenes, que sus moléculas son así, irregulares, ¿ah? Por lo tanto polares. Y se están atrayendo de esta forma. El polo negativo de una molécula atrae al positivo y así. Esto se llama atracción dipolo-dipolo, polos opuestos. Es polidireccional porque una sola molécula no atrae a otra, sino todos contra todos, ¿no? En el agua líquida vemos una atracción similar. También el agua, este es puente de hidrógeno, pero el puente de hidrógeno también es dipolo-dipolo, ¿no? Solo que aquí la atracción va a participar siempre el hidrógeno en forma de puente, ¿no? Es lo mismo, ¿ah? O sea, estas moléculas de agua son así, polares. Y los polos positivos y negativos se están atrayendo, solo que el polo positivo de una molécula va a ser el hidrógeno y el polo negativo el oxígeno, ahí va a haber un puente que se llama puente de hidrógeno, pero el mecanismo es el mismo. O en el gas propano, ¿no? Gas de cocina, que son moléculas apolares, ahí va a haber fuerza del hondo. Y las fuerzas del hondo se manifiestan de esta forma, ¿no? Las moléculas al inicio van a ser no polares, sin polos, pero se pueden polarizar cuando chocan entre ellas. Se deforman y aparecen polos. Y esos polos no son permanentes, ¿ah? O sea, aparecen y desaparecen. Por eso las fuerzas del hondo son bastante débiles. Pero aún así son lo suficientemente fuertes para unir pues moléculas, ¿no? De lo contrario, jóvenes, las apolares jamás se podrían atraer si no tienen polos, ¿no? Pero adquieren polos por distorsión, se llama. Por diferentes tipos de fuerzas, ¿no? Internas. Por eso cuando se habla de fuerzas del hondo se utiliza el plural, ¿no? Fuerzas del hondo, son varias fuerzas las que generan que las moléculas que no tenían polo adquieran polo y se puedan atraer. Por eso la fuerza del hondo en algunos libros también le llaman atracciones dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿no? Porque son polos que han aparecido en ese momento y han logrado que las moléculas se atraigan, pero por un corto espacio de tiempo. Noten que los tres jóvenes se dan de la misma manera, atracción de polos opuestos, solo que en la primera y la segunda son en moléculas de polos permanentes y en la tercera, que la fuerza del hondo, son polos inducidos. Bien, eso en cuanto pues a la teoría, ¿no? Eso sería entonces el resumen teórico de esta parte, jóvenes. Aquí hemos tratado básicamente lo que es la polaridad molecular
y los enlaces intermoleculares. Conociendo esos conceptos, vamos a desarrollar los ejercicios por aplicación pues, de la teoría y el desarrollo de estructuras, ¿no? En estos problemas nos van a pedir dos cosas, ¿no? Identificar si las moléculas son polares o apolares, hay que hacer los dibujos, y reconocer pues cuando hay un enlace dipolo-dipolo, un enlace puente de hidrógeno o un enlace por fuerza de London, ¿no? Bien, empezamos con la práctica entonces y tendríamos pues lo siguiente, ¿no? Problema 1. Aquí nos dan 3 moléculas y nos están pidiendo averiguar si la primera es polar, si la segunda es apolar y la tercera es apolar. ¿Cuál de estas relaciones es correcta? Para ello tenemos que hacer las estructuras. Aquí vamos a aplicar la regla práctica. Recuerden que jóvenes que si la molécula nos sale regular, no tiene polos, es apolar. Pero si sale irregular, sí va a tener polos, va a ser polar. ¿Y cuando es irregular? ¿No? Cuando al átomo central, no todos los átomos que están unidos son iguales. Deben ser iguales para que no tenga polos. ¿Ah? Los enlaces deben ser iguales. Y el átomo del centro no debe tener pues, pares libres, porque si los tiene, la molécula va a ser irregular, por lo tanto polar. Bien, agarramos nuestra tabla periódica para aplicar la regla práctica y para la primera sustancia sería así. Carbono 4A, hidrógeno 1A, cloro 7A. El carbono está en el centro porque es el que forma más enlaces, 4 enlaces. El hidrógeno forma solamente 1 y el 1. Hay un hidrógeno y 3 cloros en la molécula, así estaría. Generamos los enlaces. El hidrógeno un solo enlace y los cloros también porque le falta 1 para llegar a 8, ¿no? Sería así. Y el carbono ya están sus 4. Así queda, ¿no? Así queda. Entonces, cuando hagamos el dibujo queda así. Y notan, jóvenes, que esta molécula no es regular, pues. La irregularidad está acá. Si esto fuese un cloro, al igual que el resto, sería pues regular, ¿no? Pero no lo es. O sea, no cumple una condición que dice pues que todos los átomos unidos al centro deben ser iguales. No lo son. Hay uno distinto, por lo tanto es irregular. Por lo tanto, esta molécula es polar. La primera es polar, sí, verdadero. La primera es verdadero, ¿no? La segunda. Carbono, azufre 2. Carbono 4A, azufre 6A. El carbono va a formar 4 enlaces, el azufre 2 para llegar a 8. Carbono en el centro, 2 azufres. Cada azufre debe formar 2 enlaces. Acá 2 enlaces porque no hay otro con quien más unirse. Este azufre también 2 enlaces y tendría pues la estructura así. El carbono completa sus 4. Acá están sus 4 enlaces. Completamos los puntos y queda así. Noten que esta molécula es regular. ¿Eh? ¿Por qué? Miren el centro. 2 enlaces iguales, 2 átomos iguales y el centro no tiene pares libres, ¿no? Esta molécula es apolar, por lo tanto regular. Entonces la segunda también es verdadero. Vamos a ver la tercera. Nitrógeno 5A, hidrógeno 1A. El nitrógeno debe formar 3 enlaces, el hidrógeno un solo enlace. Aquí 3 porque debe llegar a 8. Hay 2 nitrógenos, vamos a colocarlo así, y 4 hidrógenos. Voy a repartirlo simétricamente porque siempre se busca la simetría. Cada hidrógeno un solo enlace. Y el nitrógeno debe formar 3 para llegar a 8, ¿no? Este nitrógeno ya tiene 2, este también tiene 2, le falta 1, completan acá. Completamos los puntitos, ¿no? Porque todos deben tener pues 8 electrones, por eso han formado enlaces, ¿no? Salvo el hidrógeno, el litio, el berilio, el boro y el aluminio, que no cumplen el octeto, ¿no? A ellos sí no se coloca puntos. Entonces, noten, los centros serían el nitrógeno, los enlaces son iguales, los átomos son iguales, pero tienen pares libres, jóvenes. Si hay par libre, esto ya no es regular, es irregular. Y si es irregular, es polar, pues. Es polar. Pero en el problema dice que es apolar, por lo tanto la tercera pues es falso, ¿no? Entonces, para este problema, solo las moléculas 1 y 2 llevan asociados de forma correcta su polaridad, ¿no? La tercera es polar, pero en el problema dice que es apolar, por lo tanto es falso. La clave aquí sería la C. 1 y 2. Bien, aquí, ¿cuál de las siguientes moléculas son polares? ¿No? Polares. Entonces, hay que hacer las estructuras y las que son perfectas no van a tener polos, las que son imperfectas, irregulares, van a tener polos, ¿no?
Primera estructura ya la hemos hecho, ¿ah? Es el SO3, lo hemos hecho así, ¿no? Azufre. Un enlace doble, dativo, dativo. Estos son dativos, ¿ah? Solo que no he colocado la flecha, porque a veces confunde la flecha, ¿no? Bien. Esta molécula parece irregular, hemos dicho, ¿no? Pero es regular debido a la resonancia, ¿no? Porque este pi se puede descartar porque en realidad se puede colocar acá, acá, en cualquier posición. Y como no tiene una posición fija, porque la estructura sería la misma, se le quita y queda pues una estructura triangular con tres enlaces iguales, tres átomos al centro iguales. Por lo tanto, esta es una molécula apolar, pero por la propiedad de resonancia. Esa parte de resonancia se va a ver en química orgánica, jóvenes, que explica las propiedades de los hidrocarburos aromáticos como el benceno. Acá lo vamos a asumir simplemente así. Estructura 2, también lo hemos hecho. Era así. Noten que esta molécula también es irregular porque un enlace es distinto al otro, ¿no? Un enlace distinto a otro, entonces es una molécula polar porque la geometría es irregular, ¿no? Irregular debe ser acá. Aquí sí se me pasó. La tercera estructura, berilio cloro 2, ¿no? El berilio está en el centro. Grupo 2A, dos puntitos. Acá va a haber un cloro, un cloro. Cada cloro debe formar un solo enlace porque está en el grupo 7A. Y la estructura pues sería así. Analizamos el centro. Miren, enlaces iguales, átomos iguales, no hay pares libres. La molécula es apolar porque es regular, ¿ah? Es regular. En cambio esta es polar porque este enlace se diferencia pues de este, ¿no? Aquí no, aquí los enlaces son idénticos, ¿no? Los átomos también unidos al centro son idénticos. Aquí los átomos diferentes, enlaces diferentes. La molécula es polar porque la geometría es irregular. Aquí si se me pasó puse regular, ¿no? Debe ser irregular acá. Entonces, hasta el momento ya encontramos solamente una molécula que es polar. Estamos buscando las polares, ¿no? Este es polar, este es apolar, ¿no? Este también es apolar. Nos falta analizar dos más, ¿ah? 4 y 5. Eso lo vamos a hacer en la segunda hoja. Hemos hecho esta estructura con la regla práctica. Solo la segunda hasta ahorita es polar, porque es irregular. Vamos a analizar ahora a la cuarta molécula, que es el agua. El agua sabemos que es polar, pues, ¿no? Porque tiene puente de hidrógeno, ¿no? Pero si quisieran demostrarlo en su estructura, sería así, pues, ¿no? Oxígeno en el centro, dos hidrógenos, cada hidrógeno un solo enlace simple, el oxígeno debe formar dos, ahí queda, ¿no? Y para completar el octeto se pone los puntitos al oxígeno, porque el oxígeno sí completa el octeto. Entonces, observen, átomo del centro, dos enlaces iguales, átomos iguales, pero tiene pares libres, ¿no? Los pares libres generan asimetría, por lo tanto la molécula es polar, porque es irregular. Aquí también se me pasa. Y la última molécula, que es el carbono cloro 4, también se hizo ya la estructura. Carbono en el centro, 4 cloros. Cada cloro debe formar un solo enlace porque está en el 7A, debe cumplir el octeto con un solo enlace. Y el carbono debe formar 4, acá están los 4. La estructura queda así. Entonces esta molécula es perfecta, pues. Por lo tanto es apolar, ¿no? Porque es regular. Entonces de las 5 moléculas que se han indicado, se concluye pues que la molécula 2 y la molécula 4, que es el agua, son polares, ¿no? Solamente dos son polares. 2 y 4. La clave ahí sería pues la C, ¿no? Pero aquí hay que cambiar, ¿ah? Aquí también se me pasó. Es polar porque es irregular, ¿no? Aquí había puesto regular, ¿no? Bien, entonces la clave sería la C. El problema 3, teoría. Ya saben que la teoría se resuelve con teoría, jóvenes. Aquí no podemos pues adivinar, ¿no? Dice, si una molécula presenta enlaces polares, entonces dicha molécula es polar. Eso es falso. Hemos dicho que la polaridad de las moléculas no depende de los enlaces que tenga, sino depende de la geometría de la molécula. Falso. Una molécula es polar si su momento dipolar resultante es diferente de cero, ¿sí? Eso dice la teoría, ¿no? Ese vector momento dipolar es igual a cero cuando la molécula no tiene polos
y es diferente de cero cuando sí tiene polos. Esta es la teoría, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Dice, el ozono es una molécula cuyo momento dipolar es diferente de cero. Sí, porque es una molécula polar. Esto también es verdadero. Esto está en la teoría, jóvenes. La primera es falso. La polaridad es una propiedad molecular, por lo que depende solo de la geometría de las moléculas. No depende, jóvenes, de los enlaces internos, ¿sabes? Porque aquí dice, si una molécula presenta enlaces polares, será polar. No. Una molécula es polar porque su geometría es irregular, no porque tenga enlaces internamente polares. ¿Ah? Y la segunda es verdadero, esto está en la teoría. Las moléculas polares poseen polos permanentes debido a la distribución irregular de los electrones de valencia. Esto provoca que el momento dipolar resultante sea diferente de cero. Y la tercera también es verdadero porque en el ozono, su geometría, jóvenes, hemos visto el ozono, acá está, su geometría es irregular, por lo tanto es polar, ¿no? Es irregular porque estos enlaces son distintos y hay pares libres acá en el centro, ¿no? Y si es polar, se cumple esto, pues, diferente de cero, ¿no? Su momento dipolar es diferente de cero. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Sería la clave la B, ¿no? La clave la B. 4. Vamos a hacer el dibujo para esta estructura HN y vamos a dar la respuesta de acuerdo a estas afirmaciones. Ya hemos hecho también la estructura del HN varias veces. Lo vamos a volver a hacer acá. Era así, ¿no? Hidrógeno, carbono, nitrógeno, un enlace simple, un enlace triple y así. Notan, jóvenes, que esta molécula es irregular, por lo tanto polar, ¿no? Pero aparte nos piden otras cosas, ¿no? Dice, el ángulo de enlace del HCN es 120 grados. No, pues si esta molécula es lineal respecto al centro, el ángulo es 180 grados, pues, ¿no? No es 120 grados. 180 grados. Falso la primera. Es polar, sí, porque no es regular, pues. Los enlaces son distintos, ¿no? El nitrógeno posee hibridación sp, sí, porque la molécula, pues, es lineal. Lineal es sp, jóvenes, ¿ah? Recuerden. Lineal es sp. Triangular y angular es sp2. Tetraédrica, piramidal y angular es sp3, ¿no? Cuando es sp es lineal, ¿no? Entonces observa que el átomo central de carbono y el nitrógeno, ¿no? Con el cual sostiene el enlace triple, tiene hibridación sp2, o sea, perdón, sp. Por lo que la molécula es lineal, ¿no? Es lineal. Y el ángulo de enlace es 180 grados. Además es una molécula irregular, por lo tanto polar. Entonces, si analizamos las alternativas, la primera sería falso, porque el ángulo no es 120, sino 180. La segunda es verdadero, porque sí es polar, por ser irregular. Y la tercera también es verdadero, porque la hibridación es sp, debido a que la molécula es lineal, ¿no? Entonces sería falso, verdadero, verdadero. La clave sería, pues, la A, ¿no? La A. 5. Aquí hay dos reacciones químicas, jóvenes. Hay que analizarla para dar la respuesta. Fíjense en esas ecuaciones, ¿no? A, B le dan energía y A y B se han separado. Significa que aquí han roto un enlace, ¿ah? Entre los átomos A y B, enlace interatómico. Han separado los átomos A y B, han roto un enlace interatómico. En cambio, en la segunda reacción tenemos X y Y en estado sólido, le agregamos energía y se convierte en estado líquido, pero sigue siendo X y. O sea, los átomos siguen unidos, ¿ah? Solamente se han separado las moléculas, ¿no? Porque en el estado sólido las moléculas están juntas, en el estado líquido están más separadas. Significa, jóvenes, que la energía en el segundo proceso se empleó para romper enlaces intermoleculares y en el primer proceso se utilizó para romper enlaces interatómicos. ¿En cuál de ellos se gastó más energía? Obviamente para romper el enlace más fuerte. Pues, ¿cuál es el enlace más fuerte? ¿Entre átomos o entre moléculas, no? Entre átomos, hemos dicho, ¿no? Los enlaces intermoleculares son débiles comparado con los enlaces interatómicos. Por lo tanto, de aquí, pues, podemos afirmar esto, ¿no? Se puede afirmar que la energía involucrada en el primer proceso provoca la ruptura de un enlace interatómico, ¿no? Eso es un cambio químico porque lo que había al inicio es diferente, pues, a lo que hay al final, ¿no? Mientras que en el segundo proceso solo ocurre un cambio de estado, ¿no? Pasamos de sólido a líquido
Es un cambio pues físico, ¿no? Por lo tanto, la energía es mayor en uno, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos roto un enlace muy fuerte que es el enlace interatómico. Los cambios de estado, como lo que ocurre en el proceso 2, se debe a la ruptura de enlaces intermoleculares. Solamente hemos separado las moléculas, ¿no? Del sólido le hemos pasado al líquido y se han roto los enlaces moleculares, pero no los enlaces interatómicos porque son muy fuertes, ¿no? Entonces, considerando eso, la alternativa respuesta sería pues la D, porque la D dice ambos son cambios físicos, ¿no? Esto es un cambio químico, jóvenes, ¿no? Porque lo que hay al inicio es distinto a lo que hay al final. En cambio aquí no, es lo mismo, ¿ah? Solamente han cambiado de estado en el segundo proceso, ¿no? La D es incorrecta. Lo demás es verdadero, ¿ah? La energía de uno es mayor que la energía de dos, sí, porque aquí se ha roto un enlace interatómico que es muy fuerte, se ha requerido mucha energía comparado con él, ¿no? En uno se disocia fuerzas interatómicas, sí, pues enlace interatómico. En dos se disocia fuerza intermolecular, sí, porque todos los cambios de estado, todas las propiedades físicas dependen de los enlaces intermoleculares, le hemos dado en la teoría. Y D dice, ambos son procesos físicos, no, pues solamente el segundo es un cambio físico, cambio de estado. El primero es un cambio químico, la clave incorrecta sería pues la D. Bien, problema 6. Aquí vamos a hablar de los enlaces por fuerza, por puente de hidrógeno, ¿no? Enlaces intermoleculares por puente de hidrógeno. Tres afirmaciones sobre la base de la teoría que hemos dado, ¿no? Y eso es lo bueno, jóvenes, de la parte digital, ¿no? Que podemos trasladar la información de un lado a otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, como estamos hablando del puente de hidrógeno, voy a colocar nuevamente el cuadro y me voy a fijar en esta parte de acá, en esta fila, puente de hidrógeno, para verificar, pues, si estas tres afirmaciones son verdaderas o falsas, ¿no? Dice, se produce entre moléculas polares cuya dipolaridad es permanente, ¿no? O polaridad permanente, ¿sí? Acá está. Atracción entre los polos opuestos de moléculas con polaridad permanente, ¿no? Verdadero. Segundo, se producen entre moléculas no polares. Eso es falso porque las moléculas sí son polares, ¿ah? Falso. Tercero, se produce entre moléculas polares cuya molécula tiene al átomo de hidrógeno enlazado al flúor, oxígeno, nitrógeno. Sí, acá está, ¿no? Debe haber otros enlaces, ¿ah? Hidrógeno enlazado al flúor, enlazado al oxígeno, enlazado al nitrógeno. Por lo tanto, pues la tercera afirmación es verdadera. 1 y 3 son verdaderos, la segunda es falso. Entonces aquí no hay clave, pues, ¿no? Si ustedes verifican, ¿no? La primera es verdadero porque sí, el enlace puente hidrógeno se da entre moléculas de polaridad permanente. La segunda es falso porque dice que el puente de hidrógeno se da entre no polares. Entre no polares jóvenes se da la fuerza de London, ¿eh? Falso. Y tercero, se produce entre moléculas polares, ¿sí? Cuya molécula tiene al átomo de hidrógeno, como vemos acá, unido o enlazado al flúor, al oxígeno y al nitrógeno, ¿no? ¿Verdadero? Entonces la respuesta sería... Ah, no. A ver, estoy viéndolo mal, ¿no? La primera es correcta, la segunda es falso y la tercera es verdadera, ¿no? Entonces sería la clave acá, es verdadero, falso, verdadero, ¿no? Pero igual no habría clave, pues, ¿no? Como pueden ver, no hay respuesta verdadero, falso, verdadero. Eso no significa, muchachos, desde luego que el problema pues esté mal dado, ¿no? Está bien preguntado. Lo que pasa es pues que no hay alternativa, respuesta en lo que me dan pues en el ejercicio, ¿no? Y ya saben, muchachos, que siempre que voy a resolver pues problemas de teoría, hay que resolverlo pues con teoría, ¿no? O sea, no hay que adivinar en esta parte, ¿ah? No pueden adivinar, jóvenes, siempre hay que comparar con la teoría. Jesús, se me perdió la opción de compartir pantalla, ¿me lo podrías proporcionar de nuevo, por favor? Jesús, ¿dónde estás? Ah, acá está, ¿no? Sí, sí, sí tenemos esa opción todavía.
Entonces quedaría así, jóvenes, que no hay respuesta, no hay clave respuesta para este problema, ¿no? Bien, problema número 7. Dice, determine cuál de las siguientes sustancias son solubles en agua. Bien, la solubilidad es una propiedad física de las sustancias, hemos dicho, y eso se explica con los enlaces intermoleculares. Habíamos dicho, jóvenes, que el agua disuelve pues al azúcar, al alcohol, porque ellos son polares, igual que el agua. Significa entonces que para este ejercicio, si yo quiero saber cuál de esas tres sustancias o cuáles de esas tres se disuelven en agua, tengo que buscar a las polares, porque como el agua es polar, él va a disolver también a las polares. Pero si dentro de esas tres moléculas haya polares, eso no lo va a disolver el agua. El agua solamente disuelve a las polares. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Las estructuras de cada uno y buscar aquellas que sean polares. A ellas el agua lo va a disolver. Porque si son apolares como el aceite, el agua no los va a disolver. Ellos van a requerir otros disolventes, ¿no? Entonces, vamos a hacer las estructuras utilizando pues la regla práctica que hemos dado, ¿no? Primer compuesto es un alcohol. Yo aquí, inclusive, jóvenes, sin hacer la estructura, puedo decir que esto es soluble en agua, porque tiene OH, puente de hidrógeno, igual que el agua lo va a disolver, ¿no? Pero aún así, vamos a hacer la estructura como práctica, ¿no? Hay un carbono unido a tres hidrógenos, hay un oxígeno adicional unido a un hidrógeno, ¿no? Cada hidrógeno forma un solo enlace simple, el oxígeno debe formar dos, y el carbono debe formar cuatro, ¿no? Así sería pues la distribución. Noten que esta molécula es tetraédrica, pero es polar. Polar porque no es regular, ¿no? O sea, esta parte de acá es distinta pues a las otras partes, ¿no? Es irregular, por lo tanto pues es una molécula polar, por la geometría irregular. Y si es polar, el agua sí lo va a disolver, pues. El agua lo va a disolver, ¿no? Ahora voy a analizar a la otra molécula, cuya estructura también ya la hemos hecho. Carbono, 4 cloros, cada cloro un solo enlace porque está en el grupo 7A, le falta uno para llegar a 8, y el carbono debe formar 4 enlaces, ¿no? Ahí están los 4 enlaces de carbono. Como pueden ver, es una molécula regular, por lo tanto es apolar, porque la geometría es regular. Y si es apolar, el agua no lo va a disolver, pues esto es como el aceite, ¿no? Apolar no lo va a disolver. El primero sí, ¿eh? El tercero, hexano. Esta es la molécula de un hidrocarburo, jóvenes, que forma la gasolina. Y la gasolina tampoco pues se disuelve en el agua, ¿no? ¿Cómo demostrar eso? Indicando pues que la molécula es apolar, porque si es apolar el agua no lo va a disolver, entonces habría que hacer la estructura, ¿no? Solo que la estructura es larga, jóvenes. Tienen, miren, un carbono, acá hay un CH2 que se repite 4 veces, o sea, hay 4 carbonos. Y un carbono más, hay 6 carbonos. Recuerden que cada carbono, como está en el grupo 4A, forma 4 enlaces. Y cada hidrógeno, como está en el grupo 1A, forma un solo enlace. Entonces la estructura sería así. Voy a colocar pues de frente los 6 carbonos, acá está. Y todos los hidrógenos los voy a rodear pues simétricamente, ¿no? El primer carbono tiene 3 hidrógenos, acá está. El último carbono tiene 3 hidrógenos. Y los CH2 acá, CH2, 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 CH2 se repiten 4 veces, ¿no? Entonces completamos los enlaces. Cada hidrógeno debe tener 1, cada carbono debe tener 4 y todo verifica. Entonces noten pues de que el centro es común para todos, los enlaces son iguales, los átomos unidos son iguales, la molécula pues es apolar, ¿no? Esta molécula es apolar, por lo tanto pues el agua no lo va a disolver, ¿no? El agua va a disolver solamente a la primera molécula porque es polar, ¿no? Entonces la clave aquí sería pues solo 1, la clave la A. La clave sería entonces la A. Problema 8. Dice, ¿cuál de las siguientes sustancias presenta enlace por puente de hidrógeno en su estado líquido? Bien, aquí también hay que hacer las estructuras, jóvenes. Y
hay que buscar dos cosas, ¿no? Para que tenga puente de hidrógeno. Que la molécula debe ser polar y dentro de la molécula debe haber cualquiera de los siguientes enlaces. HF, HO o HN, ¿no? Cualquiera. No basta, jóvenes, que haya pues oxígeno, flúor, nitrógeno, deben estar enlazados al hidrógeno, ¿ah? Por eso es el puente que se genera. Entonces voy a hacer las estructuras para cada uno. Para el primero ya lo hemos hecho. Nuevamente lo vamos a colocar, pero ya colocando colores para diferenciarlo. Aquí está el oxígeno y el hidrógeno, y ahí está el enlace del puente de hidrógeno, el OH, ¿no? El OH. Así sería la estructura. Entonces, esta molécula, aparte de ser polar, porque es asimétrica, irregular, tiene OH que garantiza que hay puente de hidrógeno. Hay puente de hidrógeno. La segunda molécula. El dibujo también es fácil, jóvenes. El primer carbono está unido a 3 hidrógenos, el último carbono a 3 hidrógenos y el del centro está unido a un oxígeno, ¿no? La distribución sería así entonces. El segundo carbono tiene el oxígeno y el tercer carbono y el primero tienen hidrógenos en esta proporción. 3 para cada lado. Los hidrógenos forman enlace simple, 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 simple. Ahora, cada carbono debe formar 4 enlaces porque está en el grupo 4. Él ya tiene 3, el cuarto estaría acá. Él también ya tiene 3, el cuarto estaría acá. Él le falta 2, ¿no? Y este oxígeno también le falta 2 porque está en el grupo 6A. Generaría pues un enlace doble, ¿no? Y sería pues la estructura así. Noten, jóvenes, que a pesar que hay hidrógeno, oxígeno, no hay el enlace OH. Entonces aquí no hay puente de hidrógeno, ¿eh? No hay puente de hidrógeno. Pero la molécula es polar, porque es asimétrica, ¿no? Como me doy cuenta, miro el centro. Este enlace y este enlace, ¿no? Estos dos son iguales, pero este enlace es distinto, pues, ¿no? Siempre que hay una diferencia respecto al centro, el enlace va a ser, pues, la molécula va a ser polar, ¿no? Entonces, esta es una molécula polar que no tiene puente de hidrógeno, ¿ah? Pero si es polar va a tener dipolo-dipolo, pues, pero no va a tener puente de hidrógeno. Solo la primera. La tercera estructura, hay que hacerlo así. Mira, el primer carbono tiene 3 hidrógenos, el segundo 2, hay un oxígeno, 2 hidrógenos, 3. La estructura sería así. Ustedes lo pueden dibujar también de esa forma, ¿no? CH3 acá, CH2, al otro extremo CH3, CH2 y el oxígeno conectando a ambos, ¿no? Noten que aquí también hay oxígeno, hay hidrógeno, pero no hay el OH. Entonces, esta molécula es polar, pero no tiene puente de hidrógeno, ¿no? Y si no tiene puente de hidrógeno, solamente tiene dipolo-dipolo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es polar? Vino el centro, ¿no? El centro, fíjense que es oxígeno. Enlaces iguales, grupos iguales, pero el átomo central tiene pares libres. Si tiene pares libres es polar, ¿no? Pero no tiene puente de hidrógeno. Entonces la conclusión es que solo la molécula 1 es polar y presenta enlace por puente de hidrógeno porque tiene el OH. En cambio, las dos restantes son polares, pero no tienen puente de hidrógeno, ¿no? Tendrán dipolo-dipolo nada más. En este caso la clave sería pues la A. Bien, el problema 9. Aquí igual tenemos, jóvenes, 3 moléculas y vamos a identificar pues para estas sustancias qué tipo de enlace presentan, ¿no? Si hay puente de hidrógeno, fuerza de London, dipolo-dipolo. Recuerden que para que haya dipolo-dipolo basta que la molécula sea polar. Para que haya puente de hidrógeno, además de polar, debe haber enlaces HO, HF, HN dentro de la molécula, ¿no? Y para que tenga fuerza de London, la molécula debe ser apolar, debe ser una molécula regular, sin polos permanentes, ¿no? Entonces, cuando hagamos los dibujos, hay que fijarnos pues en ello, ¿no? Entonces sería así. Para la primera molécula, el carbono está unido a 4 hidrógenos. Fíjense así, carbono en el centro, 4 hidrógenos, sería pues así. Ahora, ustedes pueden dibujarlo también como una cruz, jóvenes, ¿ah?
pero el dibujo siempre se hace pues lo más real posible, ¿no? Es un tetraedro, no es un cuadrado. O sea, si lo ponen como una cruz, parecería pues un cuadrado, ¿no? Y no lo es un tetraedro. Ahora, cada hidrógeno, un solo enlace simple, y el carbono debe tener cuatro, aquí están. Así queda la molécula, no hay más. Noten que es una molécula regular, porque sus cuatro enlaces son iguales, los cuatro átomos unidos al centro son iguales, y el centro no tiene pares libres, no hay puntitos adicionales, ¿ah? Entonces, esta molécula es apolar, y si es apolar tendrá fuerzas de London, ¿ah? Porque las apolares tienen fuerzas de London. Claro que para tener fuerza de London esto debe polarizarse por inducción, ¿no? Pero en su estado normal carece de polos. Segunda estructura ya la hemos hecho, nuevamente lo vamos a hacer. Carbono en el centro, tres hidrógenos, hay un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, las uniones que se generan son así. La molécula es polar porque es asimétrica debido a esto. Y aparte, jóvenes, de ser polar, tiene OH, tiene puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, esta molécula es polar con enlace de hidrógeno o enlace por puente de hidrógeno. Y la tercera, pues, molécula, que es CH2F2, sería así, igual carbono en el centro. Hay dos hidrógenos acá y dos flúor, ¿no? Sería así. Cada hidrógeno un solo enlace. El flúor también un solo enlace porque está en el grupo 7A. Y se genera pues una estructura de este tipo. Es una molécula tetraédrica, pero no es regular, ¿no? Porque noten pues que hay átomos unidos al centro que son diferentes a los otros, ¿no? En este lado de la molécula hay más electrones, este es el polo negativo, este lado pues menos electrones en la zona positiva. Es una molécula polar. Pero a pesar que hay hidrógeno y flúor, no hay el enlace HF, ¿no? Entonces la molécula es polar, con polaridad simple, va a tener solamente dipolo-dipolo. No va a haber puentes de hidrógeno ahí. Entonces la conclusión es que los tipos de enlaces moleculares asociados a cada sustancia son fuerza de London para la primera, puentes de hidrógeno para la segunda y dipolo-dipolo para la tercera. En ese sentido, la clave sería pues la D, ¿no? La que verifica ese orden en las alternativas. Bien, el último problema, aquí me pide ordenar en forma creciente respecto al punto de ebullición de la siguiente sustancia. Punto de ebullición, jóvenes, es la temperatura a la cual van a hervir los líquidos, ¿no? Aquí incluso hay pues materiales sólidos, ¿no? Y gaseosos, pero se va a llevar al estado líquido y se le va a hacer hervir. Y como el punto de ebullición es una propiedad física, temperatura de ebullición, esta propiedad depende de los enlaces intermoleculares. Mientras más fuerte es el enlace, más difícil va a ser hacerlo hervir, porque las partículas van a estar más juntas, unas de otras no van a querer separarse. En cambio, si las fuerzas de atracción son bastante débiles, un pequeño calentamiento los separa, ¿no? Y fácilmente el líquido pasa a la forma de vapor. Requiere poca temperatura. Entonces, lo que tenemos que analizar aquí es, primero, quién tiene pues la fuerza de atracción más intensa o mayor y quién tiene menor. Ellos van a ser los extremos, ¿no? Noten que esto es molécula, molécula, molécula. Esto no. Potasio bromo, esto es una sal, es el bromuro de potasio. Y este es un compuesto iónico, ¿no? Ahí hay enlace iónico. El enlace iónico es el más fuerte de todos los enlaces. Significa que este material para hacerlo hervir se requiere pues una temperatura muy alta. El mayor valor va a tener la mayor temperatura. Entonces la respuesta aquí está entre la B y C. Porque el bromuro de potasio va a tener la mayor temperatura porque tiene el enlace más fuerte. En cambio, el hidrógeno H2 va a tener la temperatura más pequeña. ¿Por qué? Porque en primer lugar este es un gas y es una molécula pequeñita, pues, ¿no? Hemos dicho que la fuerza de enlace aumenta a medida que la molécula crece, se hace enorme. Pero como este es pequeñito, la atracción es pues muy pequeña, ¿no? Va a ser la más débil, la más fácil de hervir. Entonces el hidrógeno va a estar al extremo. Cumple los dos, ¿no? La B y la. El resto lo vamos a analizar pues viendo ya su naturaleza. En este cuadrito vamos a indicar, ¿eh?
El HS, ya hemos hecho su estructura, es una molécula polar, dipolo-dipolo. El agua es una molécula polar con puente de hidrógeno. Este es más fuerte, ¿ah? O sea, de estos dos, el puente de hidrógeno es más fuerte. El CH4 también hemos hecho su estructura, es una molécula polar con fuerza de London. Esto es débil. Esto va a ir, pues, si es orden creciente, va a ir primero, ¿no? Esto acá, compuesto iónico, es el enlace más fuerte. Él va a ir al final porque es orden creciente, ¿no? Orden creciente. Y el H2 también es molécula polar de pequeña masa con fuerza de London. O sea, los que tienen fuerza de London van a ir primero, porque como es la fuerza más débil, se requiere poca temperatura para hacerlo servir. Los enlaces más fuertes requieren mayor temperatura para hacerlo servir. Ahora, de estos dos, el más débil es el hidrógeno, o sea, él va a ir primero. Luego va a ir el CH4. Luego vienen las polares, estos dos. El puente de hidrógeno es más fuerte, entonces él va a ir al final, esto va a ir primero. Dipolo-dipolo es menos fuerte, ¿no? Y por último, pues el más fuerte de todo, que es esto acá. O sea, en orden sería así, ¿no? El más débil de todo, hidrógeno. Luego el otro débil, CH4. Luego de las polares, el que es más débil, dipolo-dipolo. Luego el más fuerte y por último el más fuerte, ¿no? Este sería pues el orden. Sería así. Esta es la molécula pues cuya atracción es más débil, por eso se requiere poquita temperatura para hervirlo. Esto un poquito más porque es más fuerte. Esto un poco más porque es dipolo-dipolo. Este más 100 grados centígrados, ¿no? Porque es puente de hidrógeno. Y estos jóvenes supera los 400 grados centígrados, ¿no? Normalmente la temperatura de ebullición de compuestos iónicos de alcalinos y halógenos supera los 800 grados centígrados, ¿no? Es así, o sea, si quisiera hacerlo hervir esto, tendría pues que primero derretirlo y luego calentarlo hasta que hierva, ¿no? ¿Y dónde está eso de 400, 800? Está en la teoría. Ya hemos dado las propiedades de los compuestos iónicos. Dice que todos son sólidos, cristalinos, a condiciones ordinarias, que se funden a altas temperaturas, mayores a 400 grados centígrados. Por eso el enlace más fuerte de todos los enlaces químicos jóvenes es el iónico. El puente de hidrógeno en el agua es un enlace bastante fuerte, pero solo a nivel molecular. A nivel total, el enlace más fuerte, jóvenes, es el iónico. Luego le sigue el metálico, luego le sigue el covalente, luego viene recién el puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo, y el más débil de todos son las fuerzas de London, ¿no? Ese es el orden. Entonces, verificamos esta secuencia en las alternativas y cumpliría pues la clave la C, ¿no? La clave la C. Pero acá ya nos hemos salido de los enlaces moleculares porque estamos incluyendo un iónico, ¿no? Un enlace interatómico. Normalmente a nivel de examen le va a venir pues solamente moleculares, ¿no? Porque esta parte estamos tratando solo enlace molecular. Pero aún así tenemos pues una respuesta, ¿no? Entonces la clave sería la C. Eso vendría a ser entonces la solución de los ejercicios de esta clase. Bien, nos sobró pues un poco de tiempo. Porque la teoría respecto al enlace pues, intermolecular no es tan extensa como pueden ver, ¿no? El mecanismo también no es complejo, ¿no? Si usted le pregunta cómo se producen los enlaces moleculares, simplemente atracción de polos opuestos, ¿no? No es como en el enlace interatómico que en el iónico hay que mover electrones de un átomo a otro, ¿no? Transferencia. En el covalente hay que unir puntitos para generar el octeto, ¿no? Compartición de electrones. Y en el metálico hay que establecer un equilibrio entre los cationes y los electrones que se están moviendo ahí dentro del metal, lo que explica la conducción eléctrica, ¿no? Bien, el molecular pues es más sencillo. Bueno, de todas maneras, jóvenes, les voy a adelantar esto de la domiciliaria para esta semana. Anotan, jóvenes, los números. La tarea va a ser desarrollar pues el problema número 2 de la domiciliaria, el problema 8 y el problema 9. 2, 8 y 9, ¿no? Eso lo tienen, ya saben qué hacer. Primero en borrador, llegar a la respuesta y recién ingresar a intranet y marcar, ¿no? Para que tengan pues su nota máxima en ambos lados, ¿no? 20-20, porque hay algunos que de frente entran a intranet, marcan y se equivocaron, ¿no? Por ahí y no sacaron pues la nota máxima, pero luego entregan pues su cuaderno, ¿no? Con la solución y ya la nota pues no es la misma, ¿no? No es la misma. Primero entonces hagan
resuelvan en su borrador. Esta clase, como todas las clases, se pasa a PDF. También hay el resumen, ya está en el intranet resumen, que lo van a pasar a su cuaderno físico. El cuaderno digital, jóvenes, es la conversión a PDF. Y todo eso está convertido. No sé, muchachos, si ustedes lo estarán pues descargando o no, ¿no? Porque en imágenes, así, me indica aquí que es el mismo resumen, pero no hemos hecho pues en las otras clases los enlaces intermoleculares, ¿ah? En todo caso, si en ese resumen se incluye, ¿no? Enlaces intermoleculares, solamente agregan a su cuaderno esa partecita que falta, esa parte que falta, ¿no? Porque en los otros no hemos hecho enlaces intermoleculares. Lo que les estaba comentando, jóvenes, era de las clases pues en PDF, ¿no? Este, todas las clases que hemos hecho se han convertido pues a este formato PDF y ya está como imágenes, ¿no? Y ustedes lo pueden descargar en sus dispositivos para tenerlo pues como cuaderno digital, ¿no? Por ejemplo, acá está la clase pasada, ya está convertido, fíjense, en PDF, ya está en imágenes, toda la clase, ¿no? Hoja por hoja, ¿no? Acá está la teoría, ¿no? Las estructuras que hemos visto, ¿no? Los ejemplos, todo en imágenes, ya no está en diapositiva como lo hemos explicado ahora, ¿no? Incluso el solucionario, ¿no? De los problemas, todo desarrollado. En química lo estamos haciendo así, porque creo que en otros cursos lo hacen en pizarra digital y solamente queda en grabación en video, ¿no? Pero no queda pues así registrado la solución de forma pues textual, ¿no? Acá están. Y todas las clases pasadas igualito están así en este documento de imágenes. En PDF le llaman, ¿no? O sea que es un formato que se abre pues con ciertos aplicativos, ¿no? Como el Acrobat, Adobe Acrobat y así. Entonces, esto es su cuaderno digital, jóvenes, ¿saben? Esto también lo deben tener a la mano cuando resuelvan un problema de teoría. eh, Puedan comparar aquí, ¿no? La solución y no estén pues adivinando como muchos hacen, ¿no? Adivina pues la respuesta y a veces no concuerda y en el promedio pues no sale pues la misma nota, ¿no? Me estaban comentando de el resumen, ¿no? Que es el mismo. Eh, bueno, de todas maneras, como repaso sirve una parte, pero la parte nueva en todo caso de ese resumen es la parte de enlaces intermoleculares, ¿no? El resumen, jóvenes, es a lo más una página, ¿no? Una página. Porque de lo contrario, pues también ustedes tendrían pues mucha carga, ¿no? Estar haciendo, pasando los cuadernos de no sé cuántos cursos llevan ustedes, les tomaría pues mucho tiempo, ¿no? Pues una página simplemente. Acá está, ¿no? Este es el resumen. Bueno, en todo caso, el concepto de hibridación ya lo hemos hecho en la clase pasada. Geometría molecular también lo hemos hecho en la clase pasada. Hibridaciones también. Esto es lo que hemos hecho esta semana, ¿no? La polaridad molecular y polaridad molecular y las características pues de los enlaces intermoleculares. Si esto ya lo tienen en su cuaderno, solamente pasen pues las dos últimas filas, ¿no? En resumen, ¿no? Porque esto no lo hemos hecho por la clase pasada, salvo que se esté indicando en esta parte. Ah, no, también, ¿no? También. Pero ya, es lo mismo, jóvenes, entonces, porque no se puede agregar nada más, ahí están ya las clases, ¿no? Si ya lo tienen pues completo en sus cuadernos, eso es lo que se va a revisar, ¿no? Bien, ahí entonces nos vamos a quedar porque ya no hay más que hacer. Eh, ¿Qué dice Jesús? Ok, profe, está bien, está bien. Voy un ratito porque voy a...